Pulso económico, que como siempre comenzamos echando la vista atrás, a ver qué ha hecho el IBEX 35, 0,58% de avance, el índice general termina la sesión en 9.466,1, con algunos valores que han aprovechado bien el momento. Es el caso de Endesa, la que más sube, 4,49 arriba. En segundo lugar, Amadeus, 1,44 arriba, y en tercer lugar, Santander, 1,42 arriba. En el otro lado, en el lado de las pérdidas, pues tampoco son muy graves. Laboratorios Grifos, la que más pierde en la sesión, 2,66 abajo, Colonial 1,78 abajo y Merlin Properties, que se deja en la sesión, 1,07. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los elementos del debate sobre esta mesa, la mesa de análisis económico, a la que convocamos a los mejores expertos para que a ustedes, desde donde nos vean, no se les escape un detalle. En nuestra mesa de análisis hoy analizaremos la situación en Estados Unidos, porque los datos de empleo mantienen una considerable fortaleza. Powell parece que tampoco ceja en el empeño de reiterar lo que nos contó ayer en su discurso y que, bueno, pues serán 50 puntos básicos como mínimo, pero podría ser que incluso fueran más. La curva de tipos de Estados Unidos ya se invierte más de 100 puntos básicos. Y eso lo analizaremos aquí, qué consecuencias tiene. Y en segundo lugar, situación de la eurozona. Han aparecido los datos del cuarto trimestre del año pasado y el conjunto de la eurozona da muestras de estar estancado, como demuestra el escaso crecimiento del Producto Interior Bruto conjunto de esa eurozona. Les presento ya, sin más dilación, a nuestros invitados. Soy don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Me alegra mucho. Don Miguel Ángel Cicuéndez, en un día que no es el típico No es suyo. el lunes de siempre. Don Miguel Ángel, ya saben que es vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispana Opciones SICAP. Muy buenas tardes. ¿Todo Buenas bien, tardes. Miguel Ángel? Todo perfecto. Me alegra mucho. Vamos con la sesión de hoy, una sesión un poco atascada por ver qué pasaba o no, qué se sabía o no de la FED, y en la que los bancos han salido de nuevo al rescate del IBEX. Bueno, hemos tenido un comienzo de menos y un final en más, ¿no? O sea, por la mañana había muchas dudas después de la charla de ayer de Powell en el Congreso americano, hablando un poco de lo que sus expectativas y cómo iba a afrontar el resto del año en el tema económico americano, y metió bastante miedo al mercado. ¿Qué tuvimos en España? Pues bueno, como la mayoría de esos comentarios fueron después del cierre, pues estábamos esperando esta mañana el recorte, que así ha sido, ¿no? Ha abierto con el recorte, pero luego, a medida que ha ido pasando la jornada, pues el mercado ha ido recuperando y lo tenemos otra vez pues ahí próximo a máximos de los últimos 2 años. Cicuéndez. Sí, vamos, yo apuntaría que no solo máximos de los 2 últimos años, que si sumamos los dividendos, como hace el DAX, el índice alemán, estamos en máximos históricos. Por eso al IBEX le cuesta, porque no hay razones así como para estar en máximos históricos, digo, sumándole los dividendos, que técnicamente hay algunos analistas que dicen que es como se debería hacer. El IBEX está en máximos históricos, increíblemente. Entonces, claro, si se lo restamos, entonces está donde está. ¿Por qué nuestro índice resta los dividendos? El DAX no los resta. Bueno, porque lo cobra. O sea, que al final esto es una cosa... Claro, el dividendo, claro. si se reinvirtiese, tendría sentido que estuviese metido en el índice. Pero si resulta que la empresa te lo paga y lo saca, pues es difícil que lo vuelvas a reinventar. Es un trabajo que tiene que hacer el inversor. Hay bastante discusión entre qué modelo de índice tienes que seguir como referencia. Valen los dos, pero... Valen los dos, eso es, pero bueno. No, sin duda. Hay mucho que decir. Tienes un fondo, sabes que al final el dividendo entra en el fondo, oye, y luego con el interés compuesto, que es algo mágico, pues se va multiplicando. Vamos con Powell. Powell se reitera en el discurso de dureza de ayer y, bueno, van a ser 50 puntos básicos o 75, como empiezan a contar algunos analistas, ya veremos. Él cuenta con unos datos de empleo que hoy han demostrado una enorme fortaleza y la verdad es que habrá que ver qué implica todo eso. Banda. Bueno, él ha trasladado al Senado y al Congreso que la situación no es tan bonita como parece que los mercados y la situación están descontando, ¿no? Hay en realidad una posibilidad de que al ir más lenta, no sé si la recuperación o
que realmente no vaya a entrar la economía americana en recesión, ¿no? Son las dos cosas que la FED tiene que enfrentarse y que vemos además que tiene metido el lado de la inflación, que tiene que ser ante todo su objetivo de cumplimiento. Por lo tanto, lo que vino a transmitir es que efectivamente las subidas de tipos no se han acabado, como algunos estaban diciendo, y que probablemente duren más de lo que se está esperando, ¿no? Por lo tanto, eso lo que lanza es un mensaje de que probablemente se aceleren esas subidas, sin decirlo, porque también él es muy listo, porque tampoco va a decir lo que va a hacer, sino que pone al mercado un poco en advertencia de que las cosas van a ir por el lado de subidas de tipos y de, además, un periodo más largo en el que la economía americana va a sufrir. Pero por otro lado tenemos un elemento clave que es que los datos de empleo, que tenemos unos mañana y otros lo más importante el viernes, van a ir por el lado de ser muy positivos. Y entonces, teniendo el empleo en positivo, es difícil que la economía americana entre en recesión por el traslado de un pleno empleo al consumo. Cifuentes. Bueno, estamos viendo en concreto el bono a un año está en 5,22, o sea que imagínense, o sea que nos vamos posiblemente al 6%. Yo 75 puntos básicos me parece un poco exagerado, pero oye, por poder ser, o sea, yo estoy más en 25 o 50, eso es en lo que yo estoy, pero vamos, que esto es una apuesta que no tiene ninguna relevancia, la curva está invertida. Y bueno, pues esto en principio pues no es nada positivo. Y no hemos visto hoy muy tensionados a los bonos. O sea, el bono a 10 años americano no ha vuelto al 4%, que es donde dicen que el SP puede peligrar y se puede venir a la zona de 1900, o ya si toca esa zona pues iría más para abajo. Entonces estamos ahí datos dependientes, como dice Powell, y vamos a ver qué pasa el viernes y qué pasa la semana que viene con el dato de inflación, que desde luego son los que van a marcar el destino. Por cierto, sé que ustedes siguen apasionados qué es lo que pasa con la reforma del edificio de la Reserva Federal Americana, porque da la sensación de que Jerome Powell controla más o menos con energía lo que pasa con los tipos de interés y con la inflación en Estados Unidos, pero lo que es las obras de su propia casa, esas no las controla demasiado bien, ¿no? Bueno, sí, están metidos ahí unas obras, además que es un edificio histórico que es de los años 30 americanos, un edificio que además es representativo, donde lo acabamos de ver aquí en una imagen en el vídeo. Y entonces han metido unas obras que probablemente tienen destino a acabarlas alrededor del 2030, o sea que nos quedan todavía, probablemente Powell no lo vea como mandatario, y que además los costes, como pasa en todo, pues de una expectativa que tenían alrededor de gasto de 1.500 millones de dólares para la renovación, porque además parece ser que se ha quedado con otro edificio anexo porque lo que crece es la Reserva Federal, prácticamente ha triplicado ese valor ya en presupuestos y aún le quedan 7 años para acabarlos, o sea que es un trabajo duro. Sí, curiosamente estaba mirando yo en mi cuenta de Twitter, que es Cifuentes Bolsa, a quien hablaba, que es al que dice que es el oráculo de la Reserva Federal, en concreto que es un periodista de Wall Street Journal que se llama Nick Timiraos, que les aconsejo a los que tengan Twitter que le sigan, porque él normalmente suele acertar mucho con lo que va a hacer la Reserva Federal, razón por la cual yo le sigo y bueno, y ahí pues aprendo con él. Y curiosamente comentaba esto del edificio, era uno de sus tweets. La comidilla del barrio, ¿no? La comidilla del barrio, bueno, sí, de algunos barrios. Por cierto, la curva de tipos en Estados Unidos se ha invertido ya en más de 100 puntos básicos. ¿Eso qué consecuencias tiene? Bueno, la inversión de la curva de tipos viene como consecuencia de expectativas y posibilidades de una entrada en recesión de la economía americana. Es decir, cuanto más invertida está, más posibilidades hay que los tipos pues, entren en una situación que es consecuencia de una recesión económica. ¿Qué ocurre en este momento? Que salimos de una época que anteriormente nunca hemos conocido, ¿no? O sea, de venir de los tipos a cero, de ahí empezar a recuperar, lo que ha llevado es que los tipos a corto han subido muy rápidamente, hemos hablado por encima del 5 el tipo de corto plazo, frente a por debajo del 4 el tipo del 10 años o incluso el 30 años, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto puede solucionarse de dos maneras. Si la economía empieza a recuperar, probablemente lo que suceda es que los tipos largo tengan una subida fuerte, entonces tengamos una curva con empinamiento positivo, pero porque hayan subido los tipos a largo, o puede pasar otra cosa, que si la economía empieza a entrar en un periodo de mantenimiento, no de crecimiento, no llega a la recesión, probablemente lo que sea
es inversa el movimiento, o sea, que los tipos a largo se mantengan y sea el tipo a corto, que llevaría como consecuencia lo que hemos hablado cuando la FED decida bajar tipos, pues que se sitúen por debajo del tipo a largo, pero como consecuencia de la bajada del tipo a corto. Y eso sería otro tipo de movimiento económico. Y si eso ocurriera, que yo apuesto más por la segunda parte, los fondos de renta fija, los que lo sepan bien gestionar, pues pueden ganar bastante dinero los que entren ahora. Ahora sí que es un punto óptimo posiblemente para entrar en renta fija flexible, es decir, con buenos gestores. No cualquier renta fija, no la letra del Tesoro, por Dios. Esas colas no son para los que ven pulso económico. Es para otro tipo de gente que, bueno, que oye, que va allí a las colas y tal, y que, bueno, que quiere asegurarse esos intereses. Esperamos que se puede conseguir rentabilidades mucho mayores. Bueno, cruzamos el Atlántico, estamos en Europa y hoy Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, daba una conferencia en Suiza y decía que, bueno, el mundo no se desglobaliza, pero, como quien dice, pero en algunas cosas sí deberíamos pensarnos el echar atrás los pasos dados en materia de globalización. Bueno, ahí viene más por el lado de China, ¿no? Y las ventajas que se le han dado a China en los últimos años para exportar productos a bajo coste y tener realmente una necesidad que teníamos, que era una necesidad global de consumo, ¿no? Y ese consumo pues lo conseguíamos a través de unos productos que venían de China. ¿Qué ocurre? Que si empiezas a ponerte en ámbito defensivo, ya lo hemos hecho con la invasión de Ucrania y sacar a los rusos del juego global, nos lleva a que qué va a pasar ahora con los chinos, ¿no? Los chinos, yo creo que tanto los americanos como nosotros los europeos, quizá nosotros en segundo lugar, lo que estamos buscando es también ponerles más fronteras y que les cueste más ese tipo de negocio, ¿no? Entonces, el poder empezar o continuar la exportación de esos productos, los americanos se lo están diciendo muy claro y no han firmado los acuerdos que tenían previsto y ni siquiera se van a sentar a hablarlo, ¿no? Entonces, ese juego de cerrar fronteras, pues viene lo que Lagarde ha venido a decirnos, que es que mucho más local y mucho más consumir productos no de proximidad, que es lo que me entienden aquí, sino de nuestra zona. Europeos, en este caso. Hombre, pues efectivamente, con la pandemia pues hemos aprendido que no podemos tener deslocalizado muchas empresas, porque hay que tener la posibilidad de hacerlas aquí. Solo hay que ver el tema de las mascarillas, por ejemplo, que es que no teníamos mascarillas. Bueno, cosas ridículas que nos pasaron durante la pandemia y que no se pueden repetir. Bueno, vamos con datos de la eurozona. Han aparecido los del último trimestre del año pasado y son bastante flojos. Demuestran que la gran unidad económica de la que España forma parte se ha estancado. Vean. La expansión de la zona euro se interrumpió en el cuarto trimestre de 2022 cuando el Producto Interior Bruto de la región se estancó en comparación con los 3 meses anteriores, cuando el crecimiento fue del 0,4%, según la última lectura del dato publicado por Eurostat, que ha recortado una décima su estimación preliminar. Asimismo, la Oficina Estadística Comunitaria ha revisado una décima a la baja el dato de evolución del PIB para el conjunto de la Unión Europea, que en el cuarto trimestre de 2022 registró una contracción del 0,1%, después de la expansión del 0,4% observada en el tercer trimestre del año pasado. En comparación con el cuarto trimestre de 2021, el crecimiento de la zona euro fue del 1,8%, mientras que en el conjunto de los 27 fue del 1,7%. De este modo, el PIB aumentó un 3,5% en la eurozona y en el conjunto de los 27 en 2022, después de la expansión anual del 5,3% y el 5,4% respectivamente en 2021. En el caso de España, el Producto Interior Bruto registró una expansión del 0,2% en el cuarto trimestre de 2022, lo que supone la mejor evolución entre las grandes economías de la Unión Europea, ya que Alemania e Italia registraron contracciones del 0,4% y del 0,1% respectivamente, mientras que el PIB de Francia creció un 0,1% trimestral. Bueno, hay que recordar que esos datos del cuarto trimestre español están pendientes de ser confirmados por el Instituto Nacional de Estadística. Son provisionales y el warning que ponía era más largo que el resto de la nota de prensa. Uy, a lo mejor hay que hacer una revisión, en 15 días lo sabréis. Ha pasado un mes y aún no lo sabemos. Pero bueno, dicho esto,
Está claro que con esos datos en la mano del cierre del crecimiento del PIB de la eurozona, Bruselas ha iniciado ya una política de endurecimiento fiscal para cada uno de los países que integran la Unión Económica y Monetaria y les pide a sus gobiernos planes de ajuste del déficit y la deuda, lo cual debe hacer temblar a Nadia Calviño, imagino. Banda. Bueno, sí, pero como tiembla a ella, que es que las visitas últimas que hemos tenido de los hombres de negro y todos los que están relacionados con los datos económicos se vuelven a casa sin entender mucho, ¿no? O sea, no somos capaces de explicar las cosas, de ponernos en un ámbito realista y decir cómo está la situación, porque eso nos va a servir a que nos vengan mejor las ayudas y sobre todo nos va a servir para que tomemos medidas ante lo que nos viene. O sea, nosotros tenemos una economía que la realidad es otra a la que nos dibujan los números, ¿no? Y más si esos indicadores los tocamos, los cambiamos, los ponemos de forma distinta y no somos capaces de explicarlo. Y cuando vienen de fuera y se los tratamos de explicar, se van sin esa explicación. ¿Qué ocurre? Que efectivamente es muy difícil que esto lo saquemos adelante si no contamos la verdad. Y en esta situación que tenemos de próximas elecciones va a ser difícil que alguien cuente la verdad sobre cuál es nuestra situación económica. Sobre todo si llevas 4 años no contándolas. Eso es. Bueno, por cierto que está muy encendida, está furiosa Yolanda Díaz con la gente del SEPE porque dice que han filtrado los datos de los 447.000 desempleados ocultos. Claro, eso es creatividad, fijos, vamos, que hemos estado hablando aquí constantemente. Sí, sí. Bueno, no será porque aquí nos ha contado veces. Por cierto, Cicuéndez, ¿qué ha pasado hoy con Endesa, que es la que más crece en la sesión 4,49? Endesa, no sé... Bueno, no pues sé simplemente ha vuelto a los máximos donde estaba en febrero, digamos que, pero que está en una zona de rango, está ahí en una zona de rango como la mayoría de las eléctricas. Yo, desde luego, no he leído ninguna noticia especial. Dividendos. Hombre, dividendos próximos de darlos, que creo que normalmente los dan junio. No sé si ha avanzado, no sé si tú has leído algo al respecto, pero vamos, en principio nosotros estamos comprados, que ya sé que no le esperamos, que es así, a la expectativa de cobrar el dividendo en junio o en julio. Qué raro, iba a decir yo. Sí, yo creo que, o sea, lo que hay es un movimiento ahora mismo para ver qué compañías están en máximos y sobre todo qué sectores son los que van a estar más beneficiados por los movimientos próximos. Yo creo que al final tanto los bancos, que ya hemos visto que sí que son protagonistas por la subida de tipo, como las eléctricas, que lo que tienen es una posibilidad de, pese a que hemos hablado del recorte y de los impuestos nuevos a los que les van a someter, probablemente esos impuestos al final queden en poco, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que si eso se declara anticonstitucional, pues el impuesto no se lleva adelante, ¿no? Yo creo que ese es el momento en el que Endesa Iberdrola y todas las compañías eléctricas cotizadas en España, que también son muy importantes, están empezando a reflejar que su valor está por encima del precio que tienen actualmente. Hablemos de bancos, porque el Santander es el tercero en subidas hoy, 1,42, pero la noticia está en que la banca extranjera empieza la puja por los depósitos levemente, están en 2,71 para 6 meses, 3,21 para 12 meses o más. ¿Qué significa todo esto? ¿Se abre el mercado? Bueno, yo creo que efectivamente los pequeños bancos están haciendo esa oferta para atraer público, pero que realmente aquí las masas de dinero saliendo de los depósitos se empezarán a mover cuando realmente los 3 grandes empiecen a hacer política para atraerlos. Yo creo que entre ellos han quedado que no va a haber esa guerra del pasivo, ¿no? Lo que yo creo que sí está sucediendo, y eso lo vemos día a día, es que los grandes bancos están haciendo un movimiento de intentar llevar a sus clientes de depósito a fondos. Los antiguos monetarios ya no existen porque los hicieron desaparecer, pero ahora tenemos unos de renta, de deuda de gobierno a corto plazo, que hace esa función, y hay muchos de ellos que incluso, como ha comentado antes, gestionados bien, pueden darte mayor rentabilidad que lo que te puede dar un depósito a un año, ¿no? Sí, sí, efectivamente no puedo coincidir más. Lo que están haciendo es intentando hacer ese traslado. Lo que pasa es que, claro, muchos clientes tienen el recuerdo del año pasado, que fondos que ponían el título de conservador perdieron mucho dinero. Entonces convencerles hombre, cogen y les cambian el nombre. Pero que efectivamente ahora hay oportunidad de batir a la letra el tesoro con poco, vamos. Otro nombre propio, Repsol. Repsol parece que sigue RQR con sus máximos históricos. Sí, hablamos prácticamente todas las semanas de Repsol y sigue estando
una compañía que está muy centrada en lo que tiene que hacer, vender el downstream y crecer en upstream, que es la parte de arriba de negocio más que la parte de extracción de petróleo, que esa parte está buscando quien le compre para convertirse en transformadora y sobre todo convertirse también en una referencia no solamente en distribución de petróleo, sino también en temas de energías renovables y otra serie de cosas que vamos y tenemos todos pendientes a todas horas, ¿no? Sí, sí, efectivamente está en zona de máximos, lo que pasa es que ya se llega tarde, o sea, para comprar hay que haber comprado ya hace tiempo, que ya lo aconsejamos en su momento aquí, y bueno, y ahora se puede mantener posiciones. Bueno, a mí me ha sorprendido mucho, hablando de Ferrovial, volvemos al rollo de Ferrovial, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el supervisor de los mercados, dice que es que la compañía no avisó de las limitaciones que tiene en el parque español para irse a cotizar en Wall Street. Yo me pregunto, oiga, entonces, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se llama Rodrigo Buenaventura, este hombre no conoce las condiciones en las que operan los clientes, sus clientes, el IBEX 35, esos a los que arbitra, regula e impone toda la normativa para que coticen. Este no sabía, le viene a nuevas, que es imposible hoy por hoy desde aquí cotizar en Wall Street. Bueno, me deja perplejo. Sí, yo creo que hay o sea, tenemos un sentimiento en España que no somos capaces de abrir nuestro mercado, que es un mercado muy interesante, no a pensar quién se va, sino a abrirlo para que vengan otras compañías a cotizar aquí y sobre todo que vengan empresas financieras a nuestro mercado, ¿no? Que con el Brexit y el cierre del mercado inglés teníamos una oportunidad brutal para incrementar nuestro mercado y ser un mercado de referencia. Y seguimos siendo funcionarios, siguen siendo un tema regulatorio basado en la antigüedad, no evolucionan y no somos capaces de abrirnos. Estas cosas nos tendrían que no empezar en la crítica, sino aprender y decir, oye, vamos a hacer algo para que esto, desde luego, no nos vuelva a pasar. Y si tenemos que cambiar la regulación, la tendremos que cambiar. Pero el mercado, en un mercado digital abierto de futuro, está marcado porque el regulador sea ágil y sea capaz de abrir las oportunidades, no a que se vayan nuestras compañías, sino a atraer compañías de otros mercados a cotizar aquí. Y eso no lo conseguimos. ¿Qué cuentas? Bueno, en ciertos mercados más pequeños, tipo el BME Growth, ahí sí cada vez van entrando más compañías. Estuve el otro día en la presentación que se hizo en la bolsa, que por cierto fue bastante interesante. Y bueno, pues yo tengo expectativas por ahí. Yo, en cuanto a Ferrovial, lo único que voy a decir es que los movimientos que ha hecho no le han afectado desde el punto de vista del precio, que sigue ahí, que sigue en zona de máximos y ahí está funcionando bien. Bueno, vamos a hablar de la vivienda y es complicado, ¿eh? Vamos a intentar ser escrupulosamente serios con los datos. El año pasado, el precio de la vivienda cerraba el año con la primera caída en tasa trimestral de los últimos 2 años. En cambio, hay otro escenario, el de la vivienda libre, que eso parece que va mejor. Van a ver ahora cómo la vivienda libre subía incluso un 7,4% el año pasado, la mayor alza en 15 años. Ahora bien, eso es la vivienda libre. Luego el conjunto de la vivienda es lo que les decía, pues que está entrando en la primera caída trimestral de los últimos 2 años. El precio de la vivienda libre subió una media del 7,4% en 2022, registrando así su 9º repunte anual consecutivo y su mayor alza desde 2007, cuando el precio aumentó un 9,8%, según el índice de precios de vivienda del Instituto Nacional de Estadística publicado este miércoles. La subida experimentada en 2022 duplica la de 2021 y es consecuencia tanto de la aceleración de los precios de la vivienda de segunda mano como de los pisos nuevos. Así, el precio de la vivienda nueva subió una media del 7,9% en 2022, su mayor alza desde 2007, cuando aumentó un 11,9%. Con el incremento del año pasado, el precio de la vivienda nueva acumula 9 ejercicios de alzas. Como imaginarán, la evolución de la vivienda dependerá de la financiación hipotecaria y en ese sentido el Euribor hoy superaba el 3,9%. Así es que estamos cerca de la amenaza del 4%. Banda.
Bueno, sí, la financiación sube, pero el interés por comprar viviendas no decae, ¿no? Y estamos viendo que ese movimiento de subida de precio de la vivienda va marcado porque hay una cantidad de viviendas en venta que son viviendas de tamaño pequeño, que son las que están disparando los precios, ¿no? Entonces, la realidad es que la gente está dispuesta a financiarse. Fíjate que con los tipos al cero no había tanto interés por la financiación como los tenemos ahora. O sea, lo que la gente tiene es ganas de comprarse una vivienda como forma de inversión, que es lo que ha pasado siempre en España históricamente. Entonces, eso que lo hagas con un coste superior al que tenías hace 4 años, es que mucha gente que está yendo a financiarse probablemente no sepa lo que era eso en el pasado, ¿no? Porque ni siquiera tenía esa visión. Entonces estamos viendo que la entrada en el mercado de gente joven está llevando a esa inversión a mayor coste. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa y por sus opiniones. A ustedes les agradezco mucho el interés, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos la redacción abierta de la tarde con todo lo que nos trae hoy la política y hoy es 8M, así es que tenemos bastante tema.